Bueno, buenas tardes, bienvenidos a este estudio de Santiago que estamos dando. Hoy es nuestra segunda clase y antes de comenzar vamos a dar gracias a Dios por este tiempo. Señor, gracias por esta oportunidad de poder estudiar tu palabra. Te pedimos que abras ahora nuestro corazón, nuestro entendimiento, para que todo lo que hablemos, todo lo que podamos aprender del estudio de tu palabra, sea para bendición y para hacernos crecer y conocerte cada vez más. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Pues muy bien, el último día estuvimos viendo la introducción al libro de Santiago. A modo de resumen, habíamos dicho que puede ser que fuera el hermano mayor de Jesús y que fue escrito, voy a ir aquí al principio, aproximadamente entre el 48 y el 62 después de Cristo, y que Santiago se enfoca en animar a la Iglesia, a las personas que ya llevan tiempo en el Evangelio, en no estar tan enfocados en la doctrina, sino en ser más prácticos, ser una Iglesia más práctica que afecta al entorno social y estar activo, ¿no? De hecho, en el capítulo 1 vimos algunas cosas en las que nos habla, ¿no? De que la fe sin obras no sirve para nada, ¿no? Y empieza a dar como instrucciones muy directas. En lugar de ser un hermano o un servidor, aunque él se presenta como servidor, parece más que está hablando como un supervisor. Habíamos hablado de que después de Pedro él se queda a cargo de la Iglesia y entonces es por lo que escribe esta carta o estas directrices animando a la Iglesia, pero también a la vez confrontando a la Iglesia, ¿no? Habíamos visto hasta el versículo más o menos 16 y habíamos visto cómo define Santiago en el versículo 14 el pecado y el proceso de la tentación hasta que algo se vuelve pecado. Habíamos hablado de la concupiscencia, de qué es la concupiscencia, qué es el pecado, y ahora retomamos a partir del versículo 16 y avanzaremos seguramente hasta tocar un poquito el capítulo 2, ¿vale? Entonces ahí retomando la lectura dice: amados míos, no erréis, versículo 16, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas, ¿no? Entonces ahí en el versículo 16 es como que está diciendo: hermanos, no seáis mensos, no seáis tontos, no seáis ignorantes, no os dejéis llevar por las cosas de este mundo, ¿no? Está diciendo: amados hermanos míos, no erréis, no caigáis en la tentación, no os confundáis, ¿no? No desobedezcáis. Está dando como una advertencia de no caer en pecado, no cometer ese error, ¿no? No dice no pequéis, pero dice no erréis, porque también en la clase anterior vimos que a veces nos metemos en situaciones donde pedimos la ayuda a Dios, pero muchas veces es por malas decisiones nuestras y no precisamente que sea el diablo el que ha producido eso o Dios el que haya producido eso, sino que es simplemente fruto de nuestras decisiones, ¿vale? Tienes que ejercitarte en la resistencia, ejercitarte en aguantar. Dice que si resistimos al diablo, él huirá de nosotros, que si resistimos la tentación, él huirá, se irá, se cansará, se agotará, ¿no? Y evidentemente el resistir, ¿cómo? En oración, en lectura de la palabra, siendo prudente, resistiendo y poniendo límites a tu mirada, lo que ves, lo que escuchas, lo que haces. Eso va a ayudar a que no entres en esos lugares de tentación, no llegues a esos momentos de tentación. Una vez que estás en los lugares de tentación, es difícil salir de ese lugar, ¿no? Hay que ser práctico, ¿no? Muchas veces decimos, bueno, no, es que yo estoy orando para dejar esto, yo estoy orando. No, hay que poner límites. Y a veces uno mismo se salta esos límites, no los cumple, pero precisamente es este punto de resistir, de aguantar, de permanecer,
de tomar acciones, de si sabes que es un problema el estar solo con tu teléfono móvil, dejarlo apartado. Si sabes que es un problema ver la tele solo a partir de ciertas horas, es dejarlo. Que si el ir a la playa te supone un problema para tus ojos, pues es el evitarlo en la medida que se pueda. Todas esas cosas a veces nos suenan a como tonterías, pero son cosas prácticas que nos ayudan precisamente a resistir. Y aquí en el versículo 17 te dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, todo lo bueno desciende de parte de Dios, ¿no? Y tenemos que aprender a cambiar el enfoque, toda buena dádiva y don perfecto provienen de Él. Lo bueno viene solo de Él. Constantemente Él nos da cosas buenas y eso nos tiene que ayudar a permanecer, a ser fiel, a saber que si soy fiel en lo poco, sobre mucho Él me va a poner. De que Él no nos va a dejar, Él no nos va a soltar y Él nos va a recompensar también. Somos nosotros los que lo tenemos que llevar a la cruz, ¿no? El pedir su ayuda y Él nos ayuda a vencerlo. Si tú no llevas las cosas delante de Dios, no las pones y dices, bueno, Señor, yo solo con esto no puedo, tú tienes que hacerlo, pues no va a poder. O sea, es las dos cosas, es el ser práctico, pero a la vez también llevárselo delante de Dios, esas necesidades de oración. Acompáñame a Romanos 7. Romanos 7, versículos 24 y 25. Dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo, con la mente, sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Es decir, claro, uno quiere servir a Dios, pero estamos en un cuerpo de carne que tiene los deseos del pecado. Pues hemos arrastrado esa naturaleza pecaminosa desde Adán y Eva. Nosotros hemos sido herederos de esa maldición del pecado y de estar en una tierra en donde abunda el pecado, pero también abunda la gracia, abunda el amor de Dios y Él está con nosotros, ¿no? Aquí dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién te va a librar de la muerte? Pues por eso dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, el Señor nuestro, porque Jesús es el que pagó el precio para librarnos de este pecado de muerte y pasar una eternidad sin pecado, ¿no? Y dice que abogado tenemos con el Padre, que es Jesús. Amén. Y evidentemente, aunque el cuerpo tenga las ganas y la tendencia hacia lo malo, nosotros tenemos que alinearlo hacia las cosas del Espíritu. Por eso hay que alimentarnos de la palabra, hay que vivir en el Espíritu, para que nuestra carne se doblegue al Espíritu y que sea del Espíritu, de dentro hacia afuera, el gobierno, no al revés, que lo de fuera nos gobierne a nosotros hacia adentro. Y evidentemente, pues toda tentación, ¿dónde empieza? Pues en la mente, en el pensamiento, ¿no? Es donde tenemos esa lucha de sí o no, me conviene, lo hago o no lo hago, si lo hago me mirarán, se enterarán, no se enterarán, toda esa situación tensa donde nos lleva a tomar una decisión. Y evidentemente, si tu mente la reprogramas, la alineas a la palabra de Dios, el contenido de las cosas de Dios, pues entonces vas a poder alinear tus decisiones al propósito y a lo que Dios quiere. Amén. Amén. Ok, pues versículo 18. Dice, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Nos considera que somos parte de la naturaleza divina, de la parte divina de Cristo y que Cristo está en nosotros. Dice, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, es decir, por la palabra de Cristo, para que seamos primicias de sus criaturas. Primicias, o sea, lo mejor de todos los diseños y de todas las criaturas de Dios somos nosotros. De hecho, la palabra dice que nos hizo un poco menor que los ángeles, ¿no? Que estamos ahí,
de importantes, ¿no? Versículo 19 dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. ¿Vale? Yo creo que vamos a seguir leyendo un poquito más. Vamos a leer hasta el 27. Dice: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo, y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Y si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios, la religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas y a sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. ¿Vale? Entonces ahora vamos a analizar pues esto, todo lo que hemos leído, ¿vale? Evidentemente es interesante, ¿no? Dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para irarse, ¿no? Pues, ¿qué tiene que ver esto del oír? Pues el oír es la base de todo, es la base de nuestra fe, porque dice que la fe viene por el oír. También es, cuando dice ahí pronto para oír, tiene que ver también con oír el consejo, oír toques de atención, oír lo que nos dice el Espíritu Santo, oír lo que nos dice Dios. Y después dice: tardo para hablar y tardo para irarse. ¿Por qué? Porque muchas veces, sobre todo cuando estamos en conflictos o en pruebas y en cosas que nos afectan directamente, hablamos demasiado pronto o nos enfadamos demasiado pronto, simplemente por el hecho de no escuchar o incluso no dejamos de escuchar a la otra persona, o no vemos o oramos o le preguntamos a Dios qué es lo que quieres con esta situación, qué es lo que, sino que directamente nos sale la queja, la murmuración, etcétera, etcétera. Por eso está diciendo aquí el ser tardo para hablar y tardo para airarnos. ¿Vale? Y bueno, evidentemente por el oír viene también nuestra salvación, ¿no? Y a veces pues hay muchas personas que piensan que son salvas, pero se están engañando a ellos mismos, porque cuando nosotros somos salvos realmente tiene que haber frutos, que ahí lo vemos más adelante en estos versículos, que dicen: no basta solo con que oigas y que recibas la fe para ser salvo, sino que también tienes que ser hacedor de la palabra, hacedor de lo que entiendes de parte de Dios, de lo que entiendes en las Escrituras, de lo que Jesús dejó como mandato: id por todo el mundo y predicad el Evangelio. Eso lo tenemos que hacer todos, no solo el escuchar la predicación del domingo es lo que te hace ser salvo, ¿no? O el estar escuchando ahora mismo este estudio. Más cositas que sacamos aquí. Otro punto que tiene que ver con esto del oír es que tenemos que llegar a oír y hacer las cosas antes de que nos las pidan, ¿no? Que oigamos y accionemos, ¿no? Que no tengan que venir detrás de nosotros, ¿no? Que tiene que ver también pronto, ¿no? De estar atento y reaccionar rápido a lo que escuchamos. Pues del tardo para hablar, pues más cosas que podemos añadir es que a veces hay conversaciones en las que no nos tenemos que meter, ¿no? O hablar o opinar, que a veces hay mejor escuchar primero y después el opinar o el cuestionar, ¿no?
Y eso también tiene que ver esto de ser prudente a la hora de hablar, ¿no? Y en Proverbios 14:29 nos habla, en cuanto al punto de airarse, de que el que tarda en airarse es grande en entendimiento, ¿no? De que tienes la capacidad de frenar, de analizar la situación, y eso a veces nos cuesta, y nos cuesta mucho, el contenerte, el aguantar, el analizar la situación y en base a eso reaccionar. Porque muchas veces, pues eso, sale nos airamos, ¿no? Como dijo Jesús, airaos pero no pequéis, ¿no? Y eso es bastante, la línea es demasiado fina y también difícil de cumplir. Y evidentemente el versículo 20 dice, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Es decir, tu enojo, tu enfado, eso no es parte de la obra de Dios. Eso nunca va a ser de testimonio, nunca va a ser para bendición, nunca va a traer fruto bueno, al contrario, ¿no? Dice, porque la ira del hombre no obra justicia de Dios. Muchas veces pensamos que por gritar, por enojarnos, por contestar mal, por faltar el respeto, tenemos más autoridad, vamos a resolver mejor los problemas, nos van a entender, nos van a escuchar mejor y no ese es el punto, ¿no? Evidentemente, cuando tú te enojas pero te refrenas, entonces ahí está obrando la justicia de Dios. Ahí sí, porque tú estás poniendo freno a lo que a Dios no le agrada y entonces entra la justicia de Dios ahí, entra la bendición de Dios. Más cositas, está interesante. Dice el versículo 21, dice, por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas, ¿no? Y aquí lo que estamos viendo es que la inmundicia y la malicia tenemos que desecharlo, sacarlo de nuestra vida para poder plantar la palabra de Dios, para que pueda dar fruto la palabra de Dios, la palabra implantada, puesta, ¿no? Que no es copiada, es implantada, es metida, es sellada. Ahí, en nuestra vida es como un gran jardín y evidentemente los jardines hay que mantenerlos, quitar las malas hierbas para que puedan crecer bien las cosas buenas, las plantas buenas. Y la palabra de Dios tiene que crecer, ¿no? No puede haber cosas que impidan o que sean incompatibles con las cosas de Dios, ¿no? Aquí viene pues, la palabra de inmundicia, nos habla de despojarnos de lo impuro, de lo que no es agradable al Señor, que tiene que ver con nuestra moralidad, tiene que ver con una connotación moral. ¿Y cómo haces esto de despojarte, no? Pues confesando tu pecado, que lo hemos estado hablando antes, rindiendo cuentas, de hacerlo de una forma continuada, no aparentar de que está todo bien, eso no sirve para nada, ¿no? Y es el abrirnos, el despojarnos de todo peso que nos asedia, el pecado, la tentación, son todo cosas que nos están asediando, que están ahí molestando, que están ahí minando nuestra vida cristiana y nuestra fe. Dice, pero sed, versículo 22, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Más claro, agua, ¿no? Tenemos que ser no solo oidores, sino hacedores, que lo estábamos diciendo antes, ¿no? Que no basta solo con escuchar, te puedes saber de pe a pa la palabra, estar en todos los estudios que quieras, pero si no la aplicas no sirve absolutamente de nada. Y de hecho en la introducción de Santiago hablábamos que él hace hincapié precisamente en esto, en pasar de lo inactivo a lo activo, de lo que es estar sentado en una silla a estar, no sé, cargando un contenedor, poniendo sillas, lavando los platos, invitando a gente, llevando alimentos, siendo una fe activa, una fe de acciones, tanto acciones como de relacionarnos con Dios, porque también
no solo sirve el oír la palabra si tú no oras, si tú no buscas de Dios, si no tienes una relación, si no haces cosas porque crezca tu fe, pero también tienes que hacer cosas hacia afuera, no solo hacia adentro o solo relacionado a conocer la Escritura, porque eso no lleva a ningún sitio, no lleva a crecer tu fe, no lleva a establecer la justicia de Dios, no lleva a establecer el reino de Dios allí donde tú vas, donde tú caminas, donde tú transitas. Y evidentemente tú recibes la palabra, tienes que dejar que la palabra cale en ti para que tú puedas ser como una jarra de agua, que se llena, tú la llenas de agua, pero al final esa jarra llega un momento que rebasa. Al no ser que la jarra la pongas a repartir en los vasos y se vuelva a llenar. Y nuestra vida tiene que ser así, un constante vaciado y llenado, vaciado y llenado. Pero no vaciado por las pruebas, sino vaciado porque tú compartes de lo que tú recibes, de lo que Dios te habla a ti, de la fe que va creciendo en ti, de tu experiencia, de tu relación con Dios, tú haces partícipe a los demás. Amén. Ok. Porque en el 23 dice, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. ¿No? Dice, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor, olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será, subráyalo ahí en tu Biblia, bienaventurado en lo que hace. Si eres oidor, no olvidadizo, es decir, que las palabras te calan, va a lo profundo. Y además, eres hacedor de esa palabra, eso trae bendición a tu vida. Dice, este será bienaventurado. Traerá bendición sobre tu vida, ¿vale? ¿Vale? Uno de los errores cuando uno está pues enfrente de la palabra o del espejo es que a veces, no sé, nos ponemos tanto a leer y a querer saber que no das tiempo a absorber y asimilar lo que es aplicable para ti, ¿no? Por eso hay a veces que cuando tú lees el mismo pasaje de repente, ay, pues esto es para mí, ay, pues esto es para mí, ¿no? Y a lo mejor lo habías leído un montón de veces, pero no estabas dejando que la palabra te cale en ti, ¿no? A lo mejor has dicho, venga, voy a leerme Santiago y te lo lees ahí de pasada rápido, pero cuando vas detenidamente vas sacando enseñanzas y va penetrando esa palabra, va siendo implantada en ti, a la vez que tú vas sacando esa inmundicia, sacando todo lo que está ahí, ¿no? Y aquí en el versículo 4 pues vemos que dice, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era, ¿no? Te desenfocas, te distraes, no crees que sea algo para ti, no das tiempo, ¿no? a deleitarte en verte al espejo y ver, ¿no? Uno cuando está delante del espejo no se ve y se va, sino que se queda y observa y profundiza y busca mejorarse y mejorar su imagen. Y cuando estamos en la palabra es eso, es buscar que sean cosas que nos edifiquen y que nos hagan estar más conforme al corazón de Dios. Amén. Y ahí en el 25 y el 26, que no lo hemos leído ahora, dice, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. Aquí en el 25 y en el 26 vemos dos cosas. El 25, la clave, que hemos dicho, que eres bendecido si realmente tú tomas acción, si realmente profundizas en ese confrontamiento con la palabra, ¿no? Y tomas acción, no solo la lees, no solo te miras al espejo y te vas, sino que te quedas, sabes lo que está mal y lo corriges, ¿no? Pero en el 26 dice, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana, ¿no?
De esto tiene que ver con la práctica, ¿no? La religión es una práctica de una creencia, ¿no? Y el servicio a algún Dios, ¿no? Es lo que entendemos por religión. Y esto solo se nombra esta palabra 5 veces en el Nuevo Testamento. Aquí a lo que se refiere es que lo que tú crees esté bien reflejado. Por esto está hablando antes de la ley de la religión, ¿no? Tu vida tiene que estar enfocada en tu alrededor, no solo en voy a estudiar, esto es lo que practico, ¿no? Es la práctica de una creencia así, estipulada, no, sino que lo que se quiere es ser activo, ¿no? No creerse que lo tienes ya todo cumplidito y hecho, porque siempre va a haber cosas que aprender, va a haber cosas que avanzar, ¿no? Dice si alguno se cree religioso entre vosotros, que se cree importante, se cree que está haciendo todo correcto, dice, y no refrena su lengua, ¿no? No va alardeando con su palabra, diciendo, mira lo bueno que soy, lo que he hecho y lo que tal, dice, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. ¿No? Y engaña su corazón porque él se cree que está bien, que está andando en lo correcto y haciendo lo correcto. Pero nosotros no tenemos que ser religiosos, estructurados, sino que tenemos que estar abiertos al error, abiertos a aprender, abiertos a crecer, pero a la vez abiertos a hacer cosas hacia los demás, ¿no? No creernos la de que ya hemos cumplido todos los puntos de la lista, ya tengo la salvación y hasta ahí llegué, ¿no? La religión pura, o sea, la religión que se espera de nosotros es precisamente en la que hacemos algo por el prójimo, ¿no? Y que nos guardamos en santidad, que este es el siguiente punto. Con esto ya vamos a terminar hoy la clase, para así el próximo día empezar el capítulo 2. Dice, la religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta. Es decir, va a definir lo que se espera. Dice, visitar a los huérfanos y a las viudas y en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo, como diciendo, haz algo por los demás, haz algo por los necesitados, no te quedes ahí, ¿no? Una de las cosas que vemos ahí en los sacerdotes, que eran los más religiosos, eran precisamente solo el templo, solo hacemos las cosas del templo, no se alegraban ni se gozaban cuando Jesús hacía milagros, no participaban en esas cosas. No, es que nosotros cómo vamos a ir a orar por los leprosos o cómo vamos a estar con estos que nos van a contagiar. No, precisamente la religión del cristiano, el verdadero cristiano, es el que realmente vive una fe en la que escucha, se activa, carga las pilas, pero produce frutos hacia afuera, no solo hacia adentro, sino hacia afuera. Y que no se queda solo en la teología, que es lo que aquí Santiago está denunciando un poco. No te quedes solo en la ley, no te quedes solo en la palabra, solo en la escritura. Hay más cosas que hay que hacer, porque también hay muchas cosas del cristianismo que las aprendemos según practicamos nuestra fe, practicamos el estar con otros, practicamos cuando enseñamos a otros, cuando discipulamos a otros. Entonces ahí de repente tú también, incluso ahora mismo en este momento que estamos dando el estudio, uno puede estar hablándose a sí mismo, estar aprendiendo, tomando notas y sintiendo la revelación de Dios y a la vez siendo retado a practicarla y a ponerla en práctica. El vivir una fe práctica, ¿no? Y es algo a destacar de este capítulo precisamente es esto, alejarnos del pecado, alejarnos de la tentación, pero pasar de ir al reflejo de la palabra, ver lo que tenemos que mejorar para que después tú puedas salir. Pero no quedarte solo en leer la palabra de pasada, sino en profundizar, ver en qué puedes mejorar y después salir. Es lo que nos está diciendo Santiago. Necesitas las dos cosas. Necesitas la santidad, necesitas apartarte del pecado, pero aquí está haciendo el resumen del capítulo. Dice, mira, ya está. La religión que se espera es esto. Que tú seas activo y que oigas, que escuches la palabra de Dios, que refrenes, que pongas límites a tus tentaciones, que pongas límite a las cosas que son peligrosas, que hacen peligrar tu vida, tu fe. Alejarte de eso, alejarte de los lugares de tentación para que haya esa bendición, que dice que si somos bienaventurados, como dice el 25. Dice, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, y no siendo solo oidor de lo que, o lector, si quieres poner ahí,
olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Serás bendito en lo que hagas. Así que vamos a terminar orando. Señor, gracias por este tiempo, gracias por este estudio. Gracias porque hemos podido terminar este capítulo 1, que podamos en la siguiente clase avanzar con el capítulo 2 y seguir aprendiendo de este libro de Santiago, que estamos siendo retados a vivir una fe activa, a estar abiertos a escuchar, a refrenar, a ponerle freno a nuestras tentaciones, a ponerle freno a las cosas que nos apartan de tu obra, que nos apartan de las cosas, para que tu Espíritu Santo obre en nosotros y ayúdanos a ser hacedores de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Pues que el Señor os bendiga y nos vemos en la próxima clase de Santiago.